El escritor José Luis Martínez planteó: los críticos y los investigadores discutirán cuál es el mejor López Velarde, si el de La sangre devota, provinciano e ingenuo, o el de Zozobra y el del Son del Corazón, que ha descubierto la fascinación del pecado. Creo sin duda que el resultado es esa doble vertiente que López Velarde alcanzó, entre los pocos de la academia y los muchos de la gente común. ¿No lo crees, Jania? Cierto. Fíjate que a 100 años de su muerte y de la publicación de La suave patria, López Velarde y su obra continúan emocionando a quienes lo leen con creciente asombro. Él nos mostró una patria cercana y las raíces de una provincia honda y llena de matices. Estamos en Desiertos Intactos. Bienvenidos. En la historia de la crítica de Ramón López Velarde, nos dice Octavio Paz, hay 3 momentos. El ensayo de Javier Villaurrutia, que lo desenterró de los escombros de la anécdota y el fácil entusiasmo. Algunos estudios de Luis Noyola Vázquez y el ensayo del crítico Allen W. Phillips, que ha hecho el ensayo más completo sobre el poeta. Yo añadiría el estupendo ensayo de José Luis Martínez, que precede a las obras publicadas por el Fondo de Cultura Económica, el ensayo de Gabriel Said titulado López Velarde Reaccionario y los publicados por José Emilio Pacheco. Este último ha dicho que al poeta de La suave patria se le ha judicializado. Queremos entrar en sus papeles privados, revisar sus sábanas, descubrir sus huellas genitales, exhumar su historia clínica, indagar sus creencias políticas, artísticas y religiosas. Y así ha sido, pero ningún dato nuevo, ninguna revelación ha hecho sucumbir a su poesía. Al contrario, lo oscuro y lo transparente lo ha visto de manera distinta cada lector en su adjetivación imposible que admiró Borges y en sus imágenes donde conviven lo sacro y lo profano, los antros del ser y la vida menuda, la duda existencial y el rumor de la sangre que lo hizo escribir, por ejemplo, que la mano viril que gesticula al evocar el seno o la cadera, se vive la vida mágica y se vive entera. Víctor Manuel Mendiola, editor, escritor, hizo un trabajo estupendo acercándose al poema emblemático de Ramón López Velarde, que es La suave patria, y hizo una lectura muy generosa, su propia lectura, pero también hizo la lectura a partir de las lecturas de otros grandes escritores que se han acercado a esta obra. Gracias, Víctor Manuel, por estar aquí en el programa. Al contrario, es un placer estar aquí contigo y estar en la Casa del Poeta. ¿Cómo se te ocurrió hacer, este libro? Mira, la razón es muy sencilla. La suave patria es un poema que, por una razón o por la otra, es una referencia. Unos lo celebran y otros lo ven con más reservas o lo han visto con reservas, ¿no? Pero a final de cuentas es uno de los poemas más conocidos en la historia moderna de la poesía mexicana. Y siempre se habla de él. Y aunque muchas veces las referencias al texto son precisas, muchas veces están llenas de vaguedades, si fulanito dijo esto, si menganito dijo esto otro, y además las circunstancias en las que apareció el poema. Por ejemplo, hay una anécdota, que no se sabe si es verdad o no, pero que muchas veces la cuentan como verdadera, que dice que Álvaro Obregón dijo el poema de memoria cuando lo fue a ver Vasconcelos, después de que se lo había dicho otro escritor que colaboraba con él. Se me escapa ahorita el nombre de él. Lo que seguramente ocurrió es que Obregón dijo muchos versos de López Velarde. Ahora, tampoco excluye la posibilidad del otro. Pero entonces, y así, si tú te adentras en la vida de López Velarde, y en particular en La suave patria, vas encontrando distintas cosas. Otra, por ejemplo, nadie sabe muy bien cuando tú platicas con los lectores qué significa esa palabra extraña que está en la segunda estrofa, que es chuan. Exactamente. ¿No? ¿Te diste la tarea de meterte ahí? Entonces, claro. Yo cuando era muy joven, hasta pensé que chuan, digo, por la manera que me sonaba, muy ingenua y torpemente, pensé que se refería a un personaje chino. Yo digo que no tenía nada que ver, porque ¿a qué se refiere? Eso sí lo podemos saber con mucha exactitud. Se refiere al personaje que aparece en la novela de Barbey de Doreville, El caballero de Touché.
que es un soldado chuan, bretón, pro-borbónico, contrarrevolucionario. Es decir, un soldado que está peleando del lado de los Borbones en contra de la Revolución Francesa. Entonces, eso es lo que significa Chuan. Y el descubrimiento de quién es el Chuan no es un hecho secundario en el poema, es un elemento trascendental, porque a partir de esa referencia, que no solamente es al soldado Chuan, sino es una anécdota que está en la novela del gran escritor francés, que es un Chuan que remaba la Mancha, o sea, el canal entre Francia e Inglaterra, con fusil, porque quería llevar el menos peso para remar rápidamente. Y entonces, en vez de usar un remo y poner su fusil, había decidido tirar el remo y remar. Entonces, por eso dice, navegaré en olas civiles con remos que no pesan, porque voy como el correo Chuan que remaba la Mancha con fusiles. Por este detalle y el anterior, y muchos más, yo sentí una enorme necesidad de tratar de encontrar esos significados que uno a primera vista no podía desentrañar. Y entonces me di primero a la tarea de leer todo lo que se había dicho sobre la Suave Patria, o casi todo, creo que leí todo. Entonces me puse a revisar, encontré la mayor parte del material que era posible encontrar, hice un rastreo muy minucioso, y entonces me puse a leerlos uno por uno. Y fui entresacando de todos esos textos sus juicios, sus opiniones, sus citas sobre la Suave Patria. Pero y entonces, muy específicamente, una imagen, las una citas, palabra. Del título. Entonces Monterde dice en el texto que publicó en 44, que es una edición que hace por separado de la Suave Patria, que el título es muy importante y que la Suave Patria tiene que estar con mayúsculas, suave tiene que estar... O sea, hace toda una disección desde el título y va pasando por diferentes aspectos. Así va ocurriendo con muchos otros de sus lectores. Entonces, al final, ¿qué me quedó? ¿O cuál fue el resultado? Las notas casi línea a línea del poema, que es lo que está en este libro. Es un libro estupendo. Sí, que tiene la parte fundamental, yo diría que son las notas línea a línea. Nadie lo ha hecho. O sea, si alguien quiere ir a ver, además de cada... Y es a varias voces. Eres tú y son otros que han opinado. Bueno, yo a veces, en 3 o 4 casos, que encontré algunas inferencias, me atreví a hacer notas de editor. Hay 2 o 3 notas de editor. Pero en general, o sea, el lector ve el primer poema, pues está la opinión de Monterde, pero también está la opinión de Octavio Paz, que decía... que objeta el poema, dice, la patria no es suave. Yo creo que, bueno, ya a ver si alcanzamos a llegar. Claro. Yo creo que para mí también esto es otra cosa misteriosa. Yo creo que Octavio Paz, que todos sabemos que era, aparte de un enorme poeta, un enorme ensayista y pensador, nos quedó a deber el ensayo sobre patria. Ahora, no nos quedó a deber y no. Bueno, porque escribió, pero no es un gran ensayo. Yo diría. Pero marca algunas imperfecciones. Y además toma distancia y además, por decirlo de esa manera, subestima el poema. Incluso desde el título. La patria no es suave, ¿no? Guisaín es el mediodía de su poesía. Pero el mediodía no de su poesía, dice, pero no de su poesía, sino de su estilo. Incluso creo que dice que a veces es un poco retórico. Entonces, yo creo que por razones que podríamos explicar, que valdría la pena ensayar sobre ellas, él que era un poeta lúcido y un ensayista fuera de serie, lo mal comprendió. Y no se dio cuenta que lo que para mí es lo esencial. Que la Suave Patria efectivamente tiene un aspecto suave porque muestra aspectos sedosos, indudables, de la vida mexicana. El honor de la panadería. Por ejemplo, el honor de la panadería es un discurso crítico severísimo contra la revolución, contra la violencia, contra los caudillos, contra el asesino de Carranza, contra Obregón. Este 2021 celebramos el centenario de la Suave Patria y conmemoramos los 100 años del fallecimiento de su autor, Ramón López Velarde, quien naciera aquí en el pueblo mágico de Jerez.
Muchas son las actividades programadas en su tierra durante todo este año en homenaje al poeta de México, cuya obra es una de las más estudiadas en nuestro país. Desde 1982 se instituyó en Zacatecas el Premio Nacional de Poesía que lleva su nombre y a partir del 2007 se entrega en la ciudad capital durante el Festival Internacional de Poesía el premio del mismo festival. Todo esto bajo los auspicios de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Cada diciembre, desde hace casi 39 años, el coordinador general de estas actividades llevadas a cabo durante el mes de diciembre ha sido José de Jesús San Pedro. Gracias a este poeta, editor y gestor cultural, poetas de varias partes del país y del mundo se reúnen en estas dos ciudades, en Zacatecas y Jerez, para recordar la vida y obra del bardo jerezano. Reconocer la labor de José de Jesús San Pedro, recientemente nombrado integrante de la Academia Mexicana de la Lengua, también es parte de las celebraciones. A veces pareciera una condena el que grandes artistas o poetas mueran en el más triste silencio, sin mérito, ni muchos que en vida aplaudan su talento. Es justamente José Emilio Pacheco quien en 2001, en un ensayo estupendo, da cuenta del olvido en el que muere el zacatecano. Es fama nos dice que al morir López Velarde, Vasconcelos fue al castillo de Chapultepec para conseguir que el gobierno pagara las exequias. Álvaro Obregón, ya presidente, uno de los rarísimos aficionados a la poesía y discreto versificador él mismo, amaba a Vargas Vila y a Julio Flores, pero ignoraba quién era López Velarde. Vasconcelos le leyó La suave patria. En su siguiente acuerdo ministerial, Obregón la recitó como si la hubiera estudiado mucho tiempo. Así el Tiempo y Villaurrutia se encargarían de rescatar a López Velarde para la Academia y los comunes. Otro rescate importante es en 1967 cuando José Carlos Becerra y Gabriel Said descubren en una librería de Donceles ejemplares maltratados de La sangre devota y zozobra. Resulta que López Velarde, ¿quién lo diría?, es un gran poeta y todos lo ignoraban. En los textos de López Velarde hay una crítica a esa violencia y hay una crítica, perdóname que lo diga así, a ese machismo de yo hago lo que yo quiero y destruyo lo que yo quiero en nombre de mi verdad y de mi justicia. Él estaba en contra de eso. ¿Y no se contrapone también con el personaje mismo? ¿No era macho, machista? No, yo creo que todo lo contrario. ¿Con el trato a las mujeres? No, era un seductor, eso no cabe la menor duda. Y era un hombre... Pero un seductor extraño, ¿no? Las invitaba al panteón a caminar. Bueno, pero eso era interesante. ¿Era Darqueto? Sí, era Darqueto, era un Darqueto. Pero está bien, pero eso no es violento. No, o sea, y no hay ninguna anécdota que cuente a López Velarde. Alguien dijo por ahí que La suave patria, la parte en la que se refiere que va montando un garañón, se refiere a los mexicanos que van con su pistola y que roban. No, yo creo que se está refiriendo a otra cosa muy distinta, porque si ya nos ubicamos en esta estructura doble en paralelo, en donde convive la Revolución Mexicana con la Revolución Francesa, y en donde la voz con la que él se identifica es la voz de un soldado bretón, chuan, proborbónico, contrarrevolucionario. Entonces, uno se da cuenta de que en el tejido del poema hay un elemento que no encuentro mejor manera para llamarlo, que tiene que ver con ese mundo premoderno de la Revolución Francesa, aristocrático, y en donde está la manera como ocurría la vida campesina, la producción campesina y la cortesía. También hay una referencia, porque otro elemento que también siempre me sorprendió, dice policromías de Delfín.
en un verso tiene esa rima y siempre la han visto como un ripio. Yo digo que si el Delfín lo conectamos con la Revolución Francesa y con los Borbones, y vemos las policromías de Delfín como una fiesta, digo, deja de ser, está ahí en paralelo. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Que en el poema hay varios tejidos. Hay un tejido social, hay un tejido aristocrático agrícola, hay un tejido musical, con muchas referencias a la música, y hay un tejido a los cantos de las aves. Por lo menos hay 3 o 4 tejidos. Yo en mi libro los analizo y los divido y los separo y voy poniendo todo el vocabulario que pertenece a esos tejidos. Y yo creo que si uno ve el poema desde esta perspectiva, en donde el poema no es simplemente un hilito que va corriendo de una imagen a otra, sino que es un denso tejido poético, en donde el sistema poético se ha transformado en sistema crítico. Esa es frase de él. El sistema poético se ha transformado en sistema crítico. Entonces, uno comprende que todos los textos de López Velarde tienen siempre una intención múltiple, son poliédricos, como dijo Villaurrutia, que de otra manera, tengo que decir aquí, él subestimó también la suave patria. Pero fue el que la rescató. Bueno, rescató al personaje. No, rescató, o sea, puso la atención en... Más que rescatarlo, lo recolocó, lo rescató de la lectura patriotera. Y del anecdotario. Y de la lectura simplona. Y lo entrelazó con lo que había que entrelazarlo. Entre otras cosas, con poder leer. Oye, algo más. Bueno, pues que es un poema que admite una lectura lineal, que es un poema que Pero admite... si yo no sé todo lo que tú sabes, ¿puedo entenderlo? Sí, lo puedes gozar, ¿no? Okay. Claro, cuando uno empieza, pues es un poco... Se empieza un poco retórico, a la manera de los poemas retóricos de la antigüedad, ¿no? Claro. Yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, quiero alzar hoy la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo, para arrancarle a la epopeya un gajo. Esto que suena con una enorme fluidez, pero es complejo. O sea, todo lo que está diciendo y el procesamiento metafórico es complejo. Lo que está diciendo es que va a ser un poema épico, y luego inmediatamente viene navegaré por olas civiles. O sea, está haciendo un poema social. Por eso de Paz, cuando dice que no tiene ese aspecto social, que no era un... Yo creo que está mal visto. Y mira, te lo está diciendo alguien que siento una admiración enorme por Paz, y lo leo y lo releo siempre como dicen vulgarmente, con los ojos de plato. Pues muchísimas gracias, Víctor. Al contrario. Y gracias por la publicación de este libro, que en efecto pones foco otra vez en este poema que es central en López Velarde, y nos haces ver precisamente... Y de una gran actualidad en este momento. Este tejido. Es el momento para leerlo, y además nos puede dar formas de pensar para tratar de resolver la situación. Y para él, la solución era las mujeres. Él decía una cosa que es fundamental. Siempre deberíamos escuchar a las mujeres. Lo dice de una manera, no me viene la frase exacta. Muy actual también. Pero lo dice. Gracias, Víctor. Javier, gracias por conversar con nosotros para Desiertos Intactos en este centenario del fallecimiento de López Velarde y de la publicación de La Suave Patria. Y a propósito de eso, Javier, ¿por qué no hablamos de la ironía, de la presencia irónica en la literatura de Ramón López Velarde?
Yo creo que es un tema muy interesante y que además ha sido dejado de lado muchas veces por los comentaristas de López Velarde y además por la imagen que tenemos de él, ya que en buena parte se ha convertido en un poeta que se recita en eventos cívicos o relacionado con el gran tema de la patria mexicana, por ejemplo. Pero aún en ese tema, López Velarde tiene un sentido del humor que yo diría endiablado, muy juguetón, a veces muy sutil y a veces puesto de tal manera que no puedes sino sonreírte, ¿no? Como en los versos que le gustaban mucho a Borges, precisamente por eso, los de Suave patria vendedora de chía, quiero robarte en la cuaresma opaca. Con eso de que López Velarde se la quiere robar en la cuaresma opaca, entre las balas de la policía, sobre de un garañón y con matraca, y entre las balas de la policía vemos la sonrisa de Borges cuando le está diciendo, cuando lo está recitando. Ahí hay unos videos, ustedes se pueden dar cuenta de que él se da cuenta de la broma que hay, de la imagen humorística que puso ahí López Velarde para decirnos que la patria es otra cosa que las estatuas de bronce. Oye, incluso José Emilio Pacheco llegó a decir de Ramón López Velarde que era un juglar triste. Así ¿A qué es. se refería? Pues que aún tocando temas difíciles, temas de los sentimientos más hondos, como el pesar, que es más hondo que los mares en López Velarde, aún hablando de eso, hay un tono de distanciamiento irónico, ¿sabes? Un tono y una imagen que nos hace sacar una sonrisa. Siempre lo van a encontrar. Hablando de la prima Águeda, por ejemplo, que entra con el prestigio de su almidón, ya con eso, ya sabemos que hay un distanciamiento muy sensual y al mismo tiempo viéndola a ella con sensualidad y a él mismo con ironía, como alguien que no va a lograr nunca el amor. Yo creo que es uno de los secretos mejor guardados de la poesía de López Velarde. Alguien que nunca va a lograr el amor. Y que además prefiere mantenerlo a distancia. Ajá. Es la idea de mantenerse soltero para seguir deseando apasionadamente el amor de Fuensanta, de Josefa de los Ríos, por ejemplo. Porque si él convirtiera a la amada en amante, se acabaría el encanto. Parece que a esa fatalidad está sometido y parece que esa es una mala broma de la vida y de la poesía para poder lograr las cumbres a las que llegó. Esa mala broma, precisamente, él utiliza esa definición para las calles de Zacatecas, que son una mala broma, subirlas y bajarlas, subirlas. Una broma pesada. Una broma, sí, así es. Oye, Javier, tú obtuviste el Premio Nacional de Poesía, eres el segundo zacatecano en haberlo obtenido, y yo quiero que hablemos de esto. ¿En qué contribuyen premios como este o como el Premio Iberoamericano que llevan el nombre de Ramón López Velarde a la preservación de la memoria? Yo creo que contribuyen mucho, lo mantienen a López Velarde en la memoria nuestra y de los jóvenes que escriben. Hay que recordar que López Velarde murió a los 33 años. Ahora sería considerado un poeta joven, un poeta que apenas empieza. Esa es una de las cosas que nos deberían de poner la piel chinita cada vez que las recordemos. Murió a los 33 años, admirado por gente de todo tipo, por escritores de todo tipo, por políticos de todo tipo, por personas de todos los signos. Entonces yo creo que manteniendo la memoria de López Velarde también se hace honor a la juventud que empieza a escribir e inspira y alienta a la gente joven, por un lado, pero también sirve para reconocer a las trayectorias ya hechas, ya formadas, que tienen una larga trayectoria, como en otros premios, como en el Premio Iberoamericano, el Premio Internacional López Velarde que se da en Zacatecas. Entonces, cumple con estas dos características y además para mantener viva la memoria y la necesidad de volver a López Velarde, de recordarlo, que es un verbo fabuloso, hermoso y que le encantaría a López Velarde. Recordar quiere decir, etimológicamente, volver a pasarlo por el corazón. Eso es recordar. Entonces, para volverlo a pasar por nuestro corazón a López Velarde, que tengamos un día para recordarlo, unas jornadas como las que se organizan o unos premios en los que tenemos otra vez presente al poeta con nosotros. Sí, eso es muy importante, pero además de los premios, creo yo que podrían implementarse más acciones durante todo el año para pasar por el corazón, para recordar a López Velarde, este artista zacatecano lleno de melancolía. ¿Qué se te ocurre que pudiéramos hacer?
Pues mira, una de las cosas sería replicar el ejemplo que hay en la Ciudad de México, donde está la casa de López Velarde, que no es un museo como la que tenemos en Jerez, sino bien un lugar donde haya encuentros literarios, lecturas de poesía, una cátedra relacionada con López Velarde y unas jornadas en las que se mantenga la visión poética de López Velarde y se convoquen a las voces literarias de ahora, a las que empiezan y a las ya formadas, y donde se lea. Además, creo que hace mucha falta, ¿sabes qué? Leer en conjunto a López Velarde. Había algo que se hacía antes, que era recitarlo. Cuando yo era niño, la gente lo recitaba y mis primos lo sabían, en la escuela lo recitábamos o lo leíamos, los adultos lo conocían. Pero ahora podríamos acercarnos de una manera distinta a López Velarde y leyéndolo en conjunto. En conjunto. Sí. Pues hagámoslo, Javier. Yo te invito a que participemos en un proyecto para leer en conjunto a López Velarde y recordarlo, volver a pasarlo por el corazón. Pasarlo otra vez por el corazón, que yo creo que le encantaría. Pasarlo otra vez por el corazón. Sí. Muchísimas gracias, Javier. A ti, Jania. El inmueble data de principios del siglo XIX. Se trata de la casa en la que vivió sus primeros años el poeta zacatecano Ramón López Velarde. Consta de 5 habitaciones, una gran estancia, la cocina y un patio con pozo. En su interior se exhiben muebles que recrean el cuarto del escritor, fotografías de la familia López Velarde y Berumen, escritos del poeta y dibujos a lápiz de destacados zacatecanos, realizados por el pintor Ernesto Juárez. Cuenta con una biblioteca con textos utilizados por López Velarde durante sus estudios de Derecho y gran parte de los ensayos que se han escrito sobre su vida y obra. Ofrece servicio de visitas guiadas. Este museo, ubicado en la calle de la Parroquia 33 en el centro de Jerez, fue completamente rehabilitado y ahora se llama Museo Interactivo Casa Ramón López Velarde. Fue reinaugurado en junio de 2009. Tanto aquí en Zacatecas como en la Ciudad de México, en la Casa del Poeta, habrá formas de conmemorar el centenario de la muerte de López Velarde. Y como siempre lo digo, a los grandes escritores y poetas no hay mejor manera de honrarlos, recordarlos, que leyéndolos para que nos sigan asombrando, Jania. Cierto, los artistas siempre son el reflejo de su tiempo. Sigamos leyendo a López Velarde porque este será siempre el mejor homenaje que le podemos hacer. Esto fue Desiertos Intactos. Nos vemos pronto.